la temporada muerta entre ambos, un desastre. No traes a JD Martínez, por lo menos ni siquiera le consideras darle una extensión, un jugador veterano, una presencia positiva en tu clubhouse lleno de muchachos. Dejan ir a Eduardo Rodríguez, no reemplazan. Porque ni le diste la extensión ni lo cambias a mitad de temporada de un año que por no usar otra excepción, tú saboteaste de un principio, o sea que no quisiste ni siquiera competir de manera efectiva en un inicio. No reteniste, para 2020 no retuviste a Eduardo Rodríguez. No terminas de negociar la intención con Cristian Vázquez, que ahora esa pieza en la receptoría, ya que te estás tomando por la vida entera esperando a Conor Wong. Y estamos en otro episodio de esto que Saulo le dice, el podcast del fanático. Javier Flores, Saulo Montatelemín, Julio Lavandiera atrás de nosotros. Y estamos aquí para celebrar. Celebrar no, profesor. Conmemorar. Enfoca. Ven. Celebrar. Conmemorar. Aplaudir la decisión de que los Medias Rojas de Boston hayan decidido votar, no voy a decir desvincular, eso suena muy bonito, al señor Shane Bloom. Señores, yo creo que Javier está hablando de la posición de ciega de fanático. Yo sí creo que lo de Shane Bloom ha sido no solamente una injusticia, empezando por ahí. Injusticia. Una injusticia, sino que también lo han hecho defensor del pueblo. Chivo expiatorio de una mala gestión de la cabeza de la organización, de las cabezas de la organización de las Medias Rojas de Boston, incluyendo muchísimas cosas. Yo creo que a Bloom lo trajeron para hacer una tarea en específica y para eso que lo trajeron, por lo menos en esa parte de las razones para las que lo trajeron, él estaba haciendo excelentemente bien su trabajo y lamentablemente para él, digo, quien llegue ahora como nuevo, ¿cuál era la posición que tenía? Jefe de operaciones de béisbol. Jefe de operaciones de béisbol de Medias Rojas de Boston, va a gozar de los frutos de los trabajos que se fajó, porque hacer lo que él hizo no lo hace cualquier gente. Recordemos que Bloom, el background de él es que él trabajó por muchos años en la organización de la escuela de Tampa Bay Rays. De la escuela de Tampa Bay. Se acuerda de Andrew Freeman, Brandon Gomes. Entonces, cuando Boston, que no fue ni siquiera, yo recuerdo que ni siquiera fue un año después que ganaron esa serie mundial en el 18. Ganan la serie mundial en el 18, votan a Dave Dombrowski a finales de la temporada 2019. Y ahí mismo meses después, nombran a Shane Bloom. Llega Shane Bloom a la cabeza de la organización por la parte de operaciones de béisbol y empieza a tomar una serie de decisiones que al principio muchos nos tomó por sorpresa, pero luego de reportes que salieron, no es que no deja de ser sorprendente, sino que uno entiende más esos cambios. Vámonos por parte. El despido de Dombrowski en el 19 fue con fin. Dombrowski es de la gente que va siempre a cumplir ciclo. Siempre all in. Y va a cumplir un ciclo. O sea, ese señor no pasa más de 5 años al frente de una organización, 5, 6, 7. Y siempre va en búsqueda de algo. Sí. Y si vamos a reconstruir, yo espero que no sea mucho. Boston, del dueño para arriba, de los dueños, la parte mayoritaria de los grupos de dueños, decidieron que era momento de bajarle un 2, al menos por unos años, a la nómina del equipo. ¿Qué pasa? En ese 2019 eran años cruciales, tanto para Mookie Betts, que terminó siendo que va a terminar siendo, ya hablando en serio, va a terminar siendo como la marca encima de Shane Bloom, que no es culpa de Shane Bloom. Quizás es culpa de Shane Bloom en el retorno. Sí, por eso el cambio no funcionó, vamos a estar claros. Es que también depende de lo que tú puedes decir funciona un cambio, porque tú cambiando a Mookie Betts, tú no vas a recibir. Tú nunca vas a recibir. Y lo vamos a ver en todos los cambios de cualquier superestrella. Pero tú nunca vas a recibir un símil en cuanto a producción. El retorno, no. Porque nadie se esperaba que Alex Verdugo iba a ser Mookie Betts. Yo creo que él se hizo ese sueño, lo hizo mal.
por no decir una palabra que tenía en la mente. Pero el retorno y la evaluación de los jugadores disponibles, que esa no fue la correcta. Yo voy a mencionar siempre y para siempre el caso de Bruce Graterol en ese cambio. Eso fue uno de los... Porque recordemos que el cambio, o vamos a decir lo que fue el cambio de Mookie Betts. Boston envió a los Dodgers a Mookie Betts David Price y la mitad del contrato. Y el contrato. Y los Dodgers mandaron para atrás a Alex Verdugo, a Jeter Downs y a Connor Wong. En un principio, el principal prospecto que estaba involucrado en ese cambio, pues ya Verdugo había jugado pelota de Grandes Ligas, era Bruce Graterol, que iba desde Minnesota a Boston, porque los Dodgers enviaban a Kenta Maeda a los Mellizos de Minnesota. Entonces, ¿qué pasa? Graterol en ese momento abridor, pero que ya había dado problemas como relevista en Grandes Ligas esa final de 2019. Y ya había dado problemas con el codo. Ya había dado problemas con el hombro. ¿Era el hombro? Ajá, el hombro o el codo, no recuerdo. Bloom quería adquirir al potencial de Graterol como abridor. Los 32 equipos, los 30 equipos de Grandes Ligas, o los 29 de excepción de Chamberlain, sabían que Graterol no era abridor, incluyendo a los Mellizos de Minnesota. Entonces, cuando llega esa disyuntiva que se dan de frente con la realidad de que para abridor no iba a servir por lo menos ni a corto ni a mediano plazo, pues entonces rechaza la opción de Graterol. Graterol entonces va directamente a los Dodgers. Y ahí es que involucran a los otros. Ahí es que llega, creo que Jeter Downs en ese cambio. Otra parte. Entonces, hay que... como dijo Javier, una de las principales tareas de Chaim Bloom al momento de llegar a ir a Boston era tú buscar la forma de tú salirte primero del tope de salida, bajarle a la nómina, y la forma de tú hacerlo era cambiando 2 de esos 3 contratos, que era Chris Sale, que en ese momento tenía como 1 año y pico sin agarrar una pelota, David Price y Mookie Betts. No el de Mookie en ese momento. No el de Mookie en ese momento, pero tú sabías que eventualmente lo tenías que hacer. Era tratar de ver cuál de los 3, porque ya en ese grupito venían. Bogart iba a ser agente libre en 2 años después del 22, la extensión de Devers venía por ahí. Era jugar al pick-up. Era quien salía primero. Entonces, lo que decidía hacer Chaim Bloom es tú usar la ficha de Mookie Betts, y en vez de tú tener el mejor retorno posible en cuanto al jugador, es tú usar a Mookie Betts de palanca para tú salir de David Price, y al mismo tiempo tú no tener que pagarle ese dinero que le ibas a tener que pagar, como hicieron los Dodgers, a Mookie. Entonces, al tú ponerle esa ancla, que era el contrato de David Price, alrededor de Mookie Betts, tú le quitabas más de la mitad del valor que era el pelotero. ¿Ustedes se acuerdan toda la discusión que teníamos hace un año sobre si Mike Rizzo debía incluir a Patrick Corbin en cualquier cambio por Juan Soto, o el de Trey Turner hace 2 años? Esa es la misma lógica. Es la misma lógica. Rizzo dijo, y hicieron un comunicado y todo: yo no voy a dejar de tener el mejor talento posible para atrás simplemente por juntar un mal contrato. Pero bueno, hay que repetir, eso no fue quizá el retorno, el cambio per se, lo que recibió Boston, sí recae sobre había una orden. Pero había una orden. Esa era la orden, era salir de eso, y la única forma, vuelvo y repito, de tú salir de un contrato como el de David Price en ese momento, que era el menos malo de él y el de Chris Sale, porque por lo menos David Price pichaba en ese momento, podía jugar pelota en ese momento, era usar a Mookie Betts de palanca. Entonces, pasa eso. De una vez ya tú te tiraste la afición en contra con ese movimiento. Te tiraste la afición en contra, aunque creo que gran parte ya sabía lo que venía. Y más cuando las charlas de extensión de contrato se vieron rizadas en algún momento. Que entonces porque eso fue todo un caos. Porque recuerdo que desde Boston se reportaba que la intención de Mookie siempre era quedarse. No, te estoy hablando en ese momento, que era probar la agencia libre. Él lo cambian a los Dodgers y prácticamente a la semana firma la extensión de contrato por los 10 años. El detalle con lo de Mookie es que lo del probar en la agencia libre era cierto,
pero la preferencia siempre iba a ser no, Boston. yo creo o sea, que él ha si él sido le muy daban un sincero con contrato eso. de 400 por otro lado y Boston le ofrecía 350, fácilmente él prefería coger menos dinero. Él, que darse él le con tomaba Boston. los 350. Él le tomaba los 350 a Boston. Lo que pasa es que el equipo, por Nunca mandato, llegó a esa. Vuelvo y esa repito, cantidad. por mandato de los dueños nunca estuvo cerca de El esa parámetro cifra. de lo que le iban a dar Mookie. Y para mala suerte de Shane Bloom, esa va a ser la pala de su entierro. Llega esta temporada 2020, suspendan a la Escora por el pleito por el asunto de los Astros de Houston. Tiene que irse a la temporada entera con Rod Chronicle. Andrew Benintendi nos resulta. Llega el momento de qué hacemos con él. No, y el cambio salió bueno, el que hicieron por Josh Taylor, creo. fue un Josh cambio Taylor con... y el señor del Franchi Cordero. Sí, y es un relevista también, este muchacho que Wyatt todavía... Mills. Witkowski. John Wiskowski, que es parte del equipo ahora. Que llega un moridón en ese cambio. Y llega el momento y hay que salir de Benintendi, porque es de estos jugadores que tú ves y lo notas que ya no está como en la temporada de 19. Él no fue lo que fue en 2018 y en 2020 ni hablar por las lesiones. Llega 2021 y aquí se da el caso que quizá fue que le puso más ojos encima. Cuando en el 21 quizás no en sus planes realísticos se topa con un equipo contendor. O sea, un equipo que más allá de lo individual, la suma de sus partes hacía más de lo que realmente te daba individualmente. Un equipo que estuvo en la lucha durante todo el año, No, y se mete a Se metió en postemporada. una serie, se vio que 2 juegos de pasar a una serie mundial. Entonces tú te encuentras una temporada que te deja buen sabor de boca, tú tienes muchachos jugando buena pelota, que tú quizás como fanático, ni siquiera vamos a mencionar como alguien que está trabajando en la organización, como fanático, tú te puedes convencer de que estás a 2 o 3 movimientos, de quizás de dar ese siguiente paso. ¿Y qué pasa? Al otro año, no, en vez de tú agregarle a ese núcleo de muchachos, lo que le vas quitando más piezas todavía, decides traer de nuevo a Kyle Schwarber. No decides, porque ¿Qué otra cosa? Hay que darle, porque el buenos movimientos sí hizo. Sí, el de Kyle Schwarber fue un tremendo movimiento, no solamente. Y fue un tardazo, porque recuerdo que en ese momento lo que se estaba buscando era un primera base. Sí, llegó Kyle Schwarber y él dijo, yo cojo un mascotín. Coge el mascotín, mi hermano, y resuelvo. Hizo ese cambio, pero como hay que darle crédito por ese cambio, también se le quita al no retenerlo, porque tampoco es que te iba a costar una suma demasiado grande. Y más en ese momento. Filadelfia se lo lleva por por menos de 100 millones de dólares, por 4 años. Un contrato de prácticamente de 20 millones, que en averaje para un jugador como Kyle Schwarber. Y lo compenetrado que se ve no solamente en el clubhouse, sino con la misma fanaticada. La le tenía que él era de Massachusetts. Le cogió cariño inmediatamente ese muchacho. Y era parte, y era como, se veía como esa fiesta de ese cornerstone que como que terminaba de complementar ese bate de poder luego de Devers. Y con el mismo Sander en el medio de los dos. Exacto. Pasa ese 2021 y obviamente no contaste con que Kike Hernández iba a tener su regresión a la media. Que ese es otro buen movimiento, por lo menos con lo que te costó y lo que te rindió en ese primer año. Kike Hernández fue un contratazo también. Claro. Pero que creo que todo el mundo sabía que Kike no era ese pelotero de ser el primer bate 162 juegos de un equipo que vaya a contender a unos playoffs. ¿Verdad? Estaba muy sobre y hizo el trabajo, pero que ese no era la labor de él. Tú lo sabes. Kike tiene su regresión a la media. Cristian Vázquez no termina de compenetrarse. Connor Wong y Jeter Downs se toman forever para terminar de llegar. Tanto que Jeter Downs tiene que terminar siendo dado de baja porque nunca llegó. Boston, Shane Bloom se quedó esperando a Jeter Downs. O sea, y de nuevo, no por ser molestoso volver a ese cambio de Mookie, pero de manera efectiva tú cambiaste a Mookie Betts por Alex Verdugo. Sí. En lo que te rindió y la capacidad. Ahora es que estamos viendo lo que puede hacer Connor Wong. Exacto, pero en el mientras, efectivamente lo que tú hiciste, tú reemplazar a Mookie Betts y poner a Alex Verdugo en la misma posición. Y
Obviamente, el cambio de Mookie Betts no es la idea de Shane Blunt. Yo creo que ahí estamos Hay claros. que reiterar esa parte. Yo creo que ahí estamos claros todo el mundo. Pero, si había un cambio que lo iba a marcar a él, no por el simplemente hecho de cambiarlo. Para bien o para mal. No por el simplemente hecho de cambiarlo, porque vuelvo y digo, todo el que se acuerda de ese momento y sabía que eso iba a pasar. Ahora, si hay un cambio que lo iba a marcar por el retorno, era eso. Sí, bueno. Y para su mala suerte, nadie llegó. No llegó con el Wong, no llegó Jeter Downs. A Verdugo nunca terminó de cumplir las expectativas que a su defensa fueron demasiadas grandes. Y bueno, pasa esa temporada. Llega la de 2022. Decepcionante. Llega de la temporada muerta entre ambos. Un desastre. No traes a JD Martínez, por lo menos ni siquiera le consideras darle una extensión, un jugador veterano, una presencia positiva en tu clubhouse lleno de muchachos. Dejan ir a Eduardo Rodríguez, no reemplazan. Porque ni le diste la extensión ni lo cambias a mitad de temporada. En un año que por no usar otra excepción, tú saboteaste de un principio, o sea que no quisiste ni siquiera competir de manera efectiva en un inicio. No reteniste, para 2020 no retuviste a Eduardo Rodríguez. No terminas de negociar la intención con Christian Vázquez, que ahora esa pieza en la receptoría, ya que te estás tomando por la vida entera esperando a Connor Wong. Y le ofreces quizás 200 millones menos al otro jugador franquicia que te queda, que era Sander Bogaerts. Sí, y todo recordemos, más allá que es un caso parecido al de Mookie en el sentido de que tu labor sigue siendo bajar la nómina lo más posible, y B, que era un jugador en una posición altamente demandante premium, un shortstop, defensiva, que venía de su mejor temporada, venía de menos a más jugando exacto, shortstop y con el mismo rendimiento ofensivo. así que barato no te iba a salir. Y yo creo que más allá que no lo firmó, yo creo que la manera que se manejaron, creo que fue lo que dejó el mal sabor de boca. No, eso fue lo que hizo a Sander siempre mirar para el otro lado. Pero vuelvo y repito, entonces te ves a la mitad de ese año, claramente no vas a competir. Sí, porque te saboteas, te metes en el cambio de Juan Soto para traer a Eric Hosmer, cambias a Christian Vázquez, aún jugando un par de juegos por encima de 500. Cambias a Jake Dykeman, uno de los pocos relevistas que tiene que cambias a Jake Dykeman para traer a Rich McGuire para reemplazar a Christian Vázquez, porque Connor Wong no termina de llegar. O sea, son muchas cosas que se le juntan. Y aún así, señores, yo creo que... Le explotó en la mano. Yo quiero definirlo con que le explotó en las manos. Obviamente las expectativas eran muy grandes. Boston, o quizá se vio a Chen en el espejo de lo que fue Andrew Freeman, creador de ese modelo de Tampa Bay. Ustedes saben cómo funciona Tampa Bay al sol de hoy todavía. Que una vez él llega a los Dodgers y se ve acceso a la cartera, aunque no gastó de manera despampanante de una vez, pues eso lo vino haciendo como el tercer, cuarto año. Pero para complementar esa pieza que tenía, lo hizo. Y lo fue haciendo todo el tiempo. Él se vino a meter ya con nóminas altas hace 5 o 6 años, porque esas estrellas que él desarrolló ya estaban funcionando, ya estaban en Grandes Ligas. Y había que pagarle. En ese espejo se vio. O pensaba que iba a ser Boston, pero yo quiero hacer énfasis en esto. Chaim Bloom, a mi entender, no hizo un mal trabajo para lo que se le pidió. A él se le explotó una bomba de tiempo. Para lo que se le pidió, porque tú no puedes decirme de un lado de la boca que vamos a reconstruir y a los 2 o 3 años vamos a decir, tú me vas a votar a mí bajo el argumento de que no ganamos, que aquí en esta franquicia estamos acostumbrados a ganar. Tú no puedes hay que ser coherente y tú no puedes tener las dos cosas. Tú no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Te digo, era el modelo Andrew Freeman. Yo te voy reconstruyendo aquí como pueda. Ok, pero ponle una fecha límite, entonces no le pongas la muleta de que hay que bajar la nómina, que lo hizo. Boston por varios años fue la número 1, 2 o 3. Está en el top 5 frecuentemente de la nómina. Ahora mismo está en la número 11. Lo mismo con la granja de novatos. Cuando Chaim llegó ahí, ellos eran la número 30, era la peor de la liga. Hoy actualmente es la número 5.
él ha hecho buenos cambios. Yo todavía sigo sorprendido que Garrett Whitlock llegó fue por el pick de la regla 5 del draft. O sea, él ha hecho las cosas para lo que lo trajeron de manera fundamental, él las hizo. El asunto que no, vamos a decir que no le resultó quizás como él mismo esperaba. Es que no le dieron chance ni siquiera de gastar, profesor. Pero tú tenías, porque el año que no firmaste a Eduardo Rodríguez, das la extensión a Devers. No firmaste a Bogaerts para tener más flexibilidad, no terminaste de hacer nada tampoco. Vuelvo y te digo, lo que marca todo esto fue que ni en el plan de Boston, ni en el plan de Blue, era que en el 2021 iban a competir. Eso fue. Está bien. Y quizá él no entendió ese mensaje. Pero bueno, tú no puedes decir eso y tú le das solamente 2 contratos grandes, que fue el dinero que le dieron a Trevor Story. Que no ha funcionado, hay que decir las cosas como son. Hay muchas personas que tenían su duda, no solamente por la salud, al margen de eso, que ha sido realmente muy mala suerte para él y para la franquicia y para los fanáticos. La preocupación de que era un producto de Coors Field en Colorado. Quitándose esas preocupaciones, tú solamente le has dado dinero para invertir en 2 jugadores, Trevor Story y lo de Devers. Y en uno que era el picaboo de uno de los 3. Y Devers, aún así siendo el último que se quedó de ese trío de jugadores, de ese núcleo de jugadores de Boston, aún así fue un drama de meses para que firmaran esa extensión. Y tuvo que venir uno de los dueños. No sé quién era que le decía o autorizaba, en este tú gastas, en este no. Vamos a ir a buscar este pelotero, vamos a ir a buscar este otro. O qué es lo que estaba pasando en ese equipo, o si es que estaban esperando todavía salir de otro gran contrato. La entera culpa, que sería la de Chris Sale. La entera culpa no era de él. Pero vuelvo y te digo, sí se la lleva. La culpa se la terminó llevando él porque fue el que perdió su trabajo, independientemente de lo que tú puedas evaluar de lo que hizo como presidente de operaciones de béisbol. Lo que sí te puedo decir. Yo sí digo que él perdió su posición en 2 partes. En el cambio de Mookie, en el retorno, vamos a decirlo así, porque el cambio era prácticamente mandatorio. Y en la temporada muerta 21-22. Ahí yo creo que él perdió su trabajo. O sea, y repito, para mí él hizo un buen trabajo en su trabajo para lo que lo trajeron. Ahora, en cuanto a las relaciones, tanto en el equipo como fuera, él era famoso, por lo menos dentro del círculo de béisbol, que era difícil de tu mantener una relación con él en ese tipo de cosas. Él era inflexible en muchas cosas, pero bueno. Y para ser cabeza de unas operaciones de béisbol, el 60% de relaciones. Pregúntale a su amigo Brian Cashman. Eso sí. Ahora, hasta el momento ni siquiera se han mencionado. Brian O'Hara, que era el gerente general, vamos a decir que lo ascendieron a un puesto más directivo. Ahora mismo Boston no tiene una cabeza de operaciones de béisbol porque no se quedó el gerente general, que es Brian O'Hara. Lo ascendieron a un puesto más directivo, de mentorship. Y no suena prácticamente. No suena nada, no hay reporte todavía, que es algo raro. Y cuando una figura de esta envergadura lo dejan ir de un equipo, inmediatamente hay reporte porque usualmente tú despides a alguien con otra persona en mente. Quizás vayan a promover desde dentro de la misma organización, pero hasta el momento no hay reporte. Salir a buscar a quién. Esa es otra, que no hay muchos que están disponibles. O que otro equipo que tú podrías salir. A Sanford. Dale ya a la cabeza de operaciones de béisbol. Tú tienes esa capacidad, esa confianza en Sanford de dar una cabeza de operaciones de béisbol. Sanford es el gerente general de Dave Dombrowski en Filadelfia. Ver qué tal Ross Atkins. Pero bueno. Den sus comentarios. ¿Qué les pareció el tiempo que duró Chaim Bloom ahí? Algunos de los movimientos que le parecieron. Y si de verdad merecía ser despedido. Porque explotó la bomba de tiempo. Lamentablemente, yo creo que él estaba haciendo un buen trabajo más allá de los problemas él se convirtió en la cara visible del problema. Vamos a ayudarlo ahí. Yo creo que ese es el resumen de lo que tú puedes, que de la mejor forma que tú puedes resumir, que él se convirtió en la cara del problema que él no hizo.
y que estaba permeando toda la franquicia. Pero bueno, seguiremos grabando otros capítulos. La semana que viene nos vemos en otro podcast del fanático.